Buenas tardes, mi nombre es Adriana Viladoms, soy psicóloga y psicoterapeuta, me formé en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y en el Instituto Nacional de Nutrición, colaboro con el doctor Barriguete en varios de sus proyectos y desgraciadamente el día de hoy no pudo estar con nosotros, pero me pidió que viniera en su nombre a platicarles sobre un trabajo que ha estado haciendo sobre medicina intercultural, donde justamente está involucrado lo que es salud, lo que es salud mental, y como muestra les voy a comentar algunas cosas que el doctor trabajó en los años 80 con la cultura purépecha. Quiero compartirles que todo este trabajo que él inició en los 80s es la base para un modelo intercultural que hemos estado desarrollando a lo largo de los años y que incluso, que es la parte donde yo he colaborado, hemos supervisado y formado médicos que atienden enfermedades crónicas no transmisibles sobre el tema cultural. Bueno, todo esto inició en los 80s, como ya les mencionaba, esto fue en el Instituto Nacional de Nutrición de Salvador Subirán. El doctor empezó a trabajar con migrantes de distintas nacionalidades, para después en los 90s, junto con el doctor Lebovici, trabajar temas transgeneracionales. Y como antecedente también importante, en 1994, junto con el doctor Salinas, se desarrolló un modelo familiar de evaluación psicodinámico-sistémico, mismo que utilizamos hoy a la fecha y que es algo que el doctor Salinas nos dejó, que desgraciadamente, bueno, pues falleció hace poco tiempo. Y en 98, con la doctora Marie-Rose Moreau, pues desarrolló todavía más el tema de la migración, que efectivamente es un objeto de estudio bien importante. Pues como ya nos decía el doctor Schnaz, somos una especie migratoria, entonces es un tema importante estudiar la migración y los efectos que esto puede tener en la psicología del ser humano. Nuestra base ha sido la alimentación, de ahí surge todo. Y ahorita vamos a ver cómo es que se llega a la conclusión de que la alimentación es una vía real a la cultura. Sabemos que la cultura es una manera importante de aprender el mundo, y algo muy lindo que dice la doctora Moreau: la cultura nos permite leer el mundo y darle sentido a los sucesos, lo cual es algo bien importante en psicología, en psicoanálisis, darle sentido a las cosas. No quiero repetir, aquí tenemos la definición de cultura, pero vemos que abarca pues todos los aspectos del ser humano. A nosotros nos interesa en particular lo que sería la parte social, de rituales, salud, maternaje, porque aquí vamos a platicar un poquitín brevemente, por cuestión de tiempo, sobre la crianza y la alimentación. La lengua es fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque es representar los pensamientos, ¿sí? La palabra no solo es un signo, sino que es lo que la persona utiliza para representar o lo que quiere representarse. Entonces, resulta fundamental incluirlo al tratar de estudiar el tema de la cultura. Y el psicoanálisis, que es parte de nuestro objetivo el día de hoy, tocar un poquito ese tema, sabemos que hay que verlo como un método para la investigación de procesos que de otra forma pudieran ser inaccesibles, pero también es un método terapéutico que conocemos bien, de perturbaciones neuróticas, y también constituye una serie de conocimientos adquiridos y poco a poco se ha ido constituyendo en una disciplina científica. Bueno,
Tenemos en México alrededor de 12 millones de indígenas. Este dato incluso no está muy actualizado. La CONAPO, tenemos el dato último de 2001, sí, representan el 12% de la población en nuestro país, y algo muy interesante a mencionar es que los municipios con población indígena representan el 80% de las personas en pobreza extrema en nuestro país. Entonces, no contamos, increíble, pero no contamos en la actualidad con servicios médicos que estén adaptados a una población indígena, que tengan una lengua distinta, costumbres, organización social y familiar, así como prácticas tradicionales. De ahí la utilidad del modelo intercultural con el que hemos estado trabajando e implementando de algunos años a la fecha. Este modelo lo que pretendemos es que nos ayude a una mejor observación de conductas y prevención. Nosotros nos dedicamos a trastornos de la conducta alimentaria, pero a trastornos de todo tipo. La alimentación es una ventana impresionante para trabajar distintas cosas, y así como para el tratamiento emocional de los pacientes que ya vienen justamente de otras culturas. Dado que la actitud cultural pues conlleva una subjetividad importante, ¿sí? Donde cada uno de nosotros le da un sentido o un significado particular. La cuestión de hablar de otra cultura, de algo desconocido o simplemente de algo diferente, pues lo vuelve algo sumamente complicado y genera en gran parte rechazo. Nosotros trabajamos mucho con el personal médico que atiende pacientes de otras culturas, el tema de discriminación y el tema de lo que mueve justamente el trabajar con personas de otras culturas, lo que a lo mejor en psicoanálisis se consideraría como la contratransferencia. Para poder entender una población de otra cultura es muy importante adentrarnos en el sistema cultural de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos entender lo que son las representaciones ontológicas. Esto es, cómo ese grupo cultural entiende el origen de las cosas, es decir, del universo y de la vida. Necesitamos adentrarnos y conocerlo. Las teorías etiológicas es cómo ellos explican el origen de las enfermedades. ¿Sí? Muchas veces es porque es un mal de ojo o porque los dioses los están castigando, entonces necesitamos conocerlo. Y las terapias tradicionales es cómo ellos tratan las dolencias o las enfermedades, para de ahí nosotros poder ver cómo podemos integrar esto. Como una aportación importante en todo este trabajo, se incluyó como un cuarto punto en este sistema cultural de pertenencia las prácticas tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que incluimos la importancia de la parte de la alimentación y la crianza como fundamental en todo este entendimiento y aproximación a ellos. Algunos datos de los purépechas. Son coloridos en su lengua y sus leyes etimológicas. Para ellos, el hombre es un ser y le dicen cuiri. El radical cui significa cultivar, crecer, hacer crecer, ayudar y alimentar. Y el ser humano está asociado per se con la crianza y con lo que ellos llaman así esta frase hacer mercedes, que significa cuidar a la gente, es decir, cuidar al otro. Nacer y criar un niño son muy próximos. Para ellos nacer es encarnar la vida. Y la vida es esencialmente alegría. Sin embargo, para los purépechas tener experiencia, ellos lo llaman como acumular tristezas. Ese es el término que ellos utilizan. Los ancestros son colectivos, no solamente individuales, esa es la función primordial que tienen. Y tenemos estos dos datos que también son muy particulares. La separación entre vivos y muertos no existe de manera delimitada. Ellos visualizan que los muertos pueden comer, pasear, viajar, hablar, se comunican y están como muy presentes. Y la división alma-cuerpo tampoco existe para ellos. Para ellos es el alma la que hace latir el corazón. Entonces, como vemos, es una cuestión muy particular que necesitamos nosotros conocer muy bien para poder adentrarnos e integrar el tema de medicina junto con ellos. Y los alimentos representan al mundo y sus atributos.
¿sí? Para ellos los alimentos van a poder entablar un diálogo entre lo externo y lo interno y entre lo interno del cuerpo mismo, del funcionamiento. Son facilitadores o no, ¿sí? Algunos utensilios facilitadores de cuidados precoces entre la comunidad purépecha son lo que se conoce como sostén cultural precoz. Esto está traducido del inglés, pero bueno, precoz por lo temprano. La importancia del uso del rebozo, muy interesante, las canciones de cuna, troje, que es la casa, cabaña que ellos construyen y que ellos diseñan para poder vivir, que tiene ciertas características, y lo que ellos llaman la guatapera, que es la noción de solidaridad que ellos manejan, que es una cosa muy hermosa, y cómo se apoyan y cómo trabajan entre todos. Bueno, para poder trabajar en la clínica cultural es muy importante identificar el tipo de actitud clínica cultural que presenta el equipo médico, por eso es que es donde nosotros intervenimos. Existen 4 tipos de intervención clínica cultural. Intracultural es cuando el médico o el personal de salud comparte y conoce la cultura del paciente. Respeta la forma en la que él maneja los cuidados tempranos y los tratamientos y hablan el mismo idioma. Intercultural es cuando no comparten la misma cultura, pero el médico se interesa en conocer la del paciente, en entablar una relación, respeta cómo ha estado viendo la cuestión de las enfermedades y los tratamientos el paciente y simplemente busca, muchas veces a través de traductores, cómo integrarse para poder trabajar juntos. Metacultural es cuando no comparten la cultura, tampoco el idioma, pero el médico se interesa en conocer su cultura y de alguna manera, aunque sea de lado y un poco de lejos, busca participar. Y la transcultural es cuando el médico no comparte la cultura del paciente, no tienen la misma cultura, no hablan el idioma, no busca un traductor y tampoco respeta el estilo que tiene esa comunidad cultural y trata de imponer el modelo médico tradicional. Nuestro objetivo ha sido que los médicos y el personal de salud que trabaja con otras culturas no caigan en el modelo médico tradicional y alertarlos a que existe este tipo de abordaje diferente que puede tener muy buenos resultados. Por otro lado, necesitamos considerar lo que sería las dolencias asociadas al comer y o alimentarse, esto es, en la dimensión subjetiva, que sería lo que pues, es el sufrimiento, como lo está sufriendo el paciente, la dimensión orgánica, que es el dolor, cuando el paciente siente dolor, y la dimensión de un proceso sociocultural que está involucrado ahí para ver la interpretación que se le da. Entonces, esto lo integramos con el sistema cultural de pertenencia para poder hacer una cuestión mixta pero integrada y que funcione. Finalmente, para terminar, todo esto nos lleva al gran reto que tenemos en las dificultades sobre el abordaje y tratamiento. Nosotros, aquí está en específico en los trastornos de la conducta alimentaria, pero está enfocado a todos los temas y pues sobre todo el de la alimentación, en donde podemos ver que tenemos mucho todavía que revisar y aprender sobre las características psicológicas de los y las pacientes, sobre todo si son de otras culturas. Y es muy interesante porque cada día, aunque sea en la Ciudad de México, vemos pacientes que vienen de lugares lejanos y donde pues vienen de otras culturas o bien, tenemos contacto con médicos, enfermeras, trabajadores sociales, nutriólogos y psicólogos que trabajan en lugares donde hay pacientes de otras culturas. Por ejemplo, pues tenemos muchas zonas en el país. Por ejemplo, hemos supervisado un grupo muy importante en San Luis Potosí que trabaja sobre todo con enfermedades como hipertensión, diabetes y esto en estos temas y bueno, hemos tenido hasta el momento buenos resultados. No lo hemos documentado en una investigación, pero bueno, en eso estamos. Tenemos reto también en trabajar, conocer los perfiles familiares de los pacientes de otras culturas, porque bueno, la familia es parte fundamental. Los problemas del equipo, que bueno,
es importante decirlo, cuando trabajamos con equipos médicos, pues no todos los miembros del equipo les es fácil trabajar con pacientes de otras culturas porque, bueno, conlleva un proceso emocional importante, personal. Y finalmente, bueno, pues tenemos una limitación importante sobre nuestro entendimiento acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, el cual somos conscientes, pero seguimos trabajando sobre ello, y pues el tema cultural es una puerta grande, es un tema amplio que invita a seguir trabajando con él. Pues es todo y muchas gracias. Una pequeña probada nada más.